Bien, me oyen. Buenos días. Adelante. Ajá, ven, que tengo por costumbre, siempre que voy a hablar ante mis hermanos, no sé, me da cierto temor, pero es como de respeto con las cosas de Dios, con mis hermanos. Corresponde hoy en turno el capítulo 4 de Números. Es un capítulo que es muy edificante. Mm, Pareciera ser, viéndolo a vuelo de pájaro, que eh, tiene muchísimos detalles, muchos detalles, pero esa es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Él cuida de su empresa y como todo buen empresario, el mejor empresario, eh, él observa los principios fundamentales de cómo debe funcionar una empresa. Él planifica, organiza, administra los recursos, dirige los procesos y controla que cada proceso se vaya dando conforme a su plan. Mm, en ese control él desecha lo que sirve, perdón, desecha lo que no sirve, lo cambia, lo quita, lo mejora o lo deja. En este capítulo 4 vemos eh, el trabajo, el servicio de los levitas. Hay una organización, hay un censo sobre el trabajo en el lugar santísimo, la labor de cada uno, de cada grupo. Vemos a partir del verso 5, 4 y 5 cómo empieza este gran despliegue de detalles específicos que requieren cuidados muy específicos, pues allí habita la presencia de nuestro Dios y las personas que Él asigna a veces tienen unos trabajos, otros. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, la primera carta, en el capítulo 12, en el versículo 6, dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Él reparte tareas, trabajos, depende a las capacidades de las personas, como cuando los talentos, dice que se dio a cada uno con relación a su capacidad. Él distribuye diferentes oficios, aquí en este caso a las tribus, a las familias, a todas esas personas, porque cada una, como dijo Pablo, son un cuerpo, o todos son un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene, por muy sencilla que sea su labor, tiene una labor específica que hace que todo el contexto, que toda la estructura funcione. Si uno deja de funcionar, la estructura se va a resentir, va a dejar de funcionar como debe ser. En este caso, uh, se trata de cuestiones materiales, pero lo importante allí es la dedicación de esas cosas materiales, de las cosas, los componentes del tabernáculo. Hay cortinas, maderas, utensilios, son cosas materiales, pero así como nuestra vida espiritual empieza a partir de algo material, que es nuestros cuerpos, el Señor nos muestra allí cómo a partir de cosas materiales se convierten en cosas espirituales, en cosas santísimas. Ah, Vamos a leer en el versículo 4. Dice, los oficios de los hijos de Coat o Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Y a partir del 5 hasta el 14, que son bastantes versículos, se extienden lo que deben hacer Aarón y sus hijos. Luego hasta el 14, en el 15 dice, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat
para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Es decir, que había algunos que podían manipular, tocar esos objetos sagrados, santos, pero otros no. Eso formaba parte de la organización que Dios les había encomendado. Los hijos de Coat, ellos cargaban, pero no tocaban. Eleazar, hijo de Aarón, en el versículo 16 dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado. Los hijos de Gersón, en el versículo 24, dice, este será el oficio de las familias de Gersón para administrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, es decir, que ellos cargaban, llevaban los objetos, cargaban. Los hijos de Meraní, en el versículo 31, dice, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Ese era el oficio de los hijos de Merani o Meraní. Entonces, tanto los hijos de Coat como los hijos de Merani estarían bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón. Versículo 28. Dice, este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y en el versículo 33 dice, este será el servicio de la familia de los hijos de Merani para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijos del sacerdote Aarón. ¿Qué podemos nosotros observar allí? Una perfecta división, diríamos, social del trabajo, que se traduce en una perfecta división espiritual del trabajo. Y para ellos funcionaba porque eran las órdenes del Señor. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Pues eso con nosotros hoy tiene que ver muchísimo porque según está escrito en la palabra del Señor, en el como aquellos levitas eran sacerdotes, hoy en día nosotros hemos sido constituidos en sacerdotes, dice la palabra del Señor. Es decir, que cada uno de nosotros, al igual como los levitas en aquella época, en aquel tiempo, tenemos una labor específica que cumplir con respecto a las cosas santas, perdón, a las cosas sagradas del Señor, a su empresa. ¿Y cuáles son esas obligaciones que el Señor nos da? Nosotros hoy tenemos que cuidar de una empresa, la empresa más valiosa que el Señor nos entrega, nos pone en nuestras manos, no es ni la ferretería, ni es la fábrica de pan, la panadería, ni es la oficina de bienes raíces, no. La empresa más importante que el Señor nos pone en nuestras manos es nuestra familia. Esa es la empresa más importante que el Señor nos pone. Y al poner nuestra familia en nuestras manos, la reunión de todas nuestras familias conforma la congregación, es decir, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Allí cada uno tenemos una labor específica que cumplir, por muy sencilla que parezca. Cada uno tiene una labor que cumplir. Los padres, los predicadores, los líderes de la iglesia. Y esta empresa debe manejarse al igual que el Señor ordenó que se manejaran todos los utensilios
y todos los componentes de su tabernáculo, porque es que somos el tabernáculo. Ahora debe manejarse con pureza, con integridad, con rectitud, con obediencia, porque son cosas sagradas al Señor, es su cuerpo. Estamos entendiendo que es su cuerpo, que es la familia de Dios, que es su iglesia. El Señor nos da la guía para que conduzcamos esta gran empresa, este gran tabernáculo. Él nos da para que conduzcamos esta empresa que nos entrega en verdad y en rectitud, para que seamos sabios, pero no utilizando nuestra propia sabiduría, sino utilizando la sabiduría que viene del Señor, que es su palabra, no la sabiduría del mundo. Ya el domingo pasado vimos en la predicación, hermano Beto, predicación por lo demás edificante, que lo que el mundo nos enseña hoy en día, hoy precisamente en este momento, hoy en día, es todo lo contrario. Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida, con nuestra congregación, con nuestras familias. Esa es la sabiduría del mundo, la sabiduría de la perdición. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el Señor nos enseña en su palabra cómo debemos de actuar con su tabernáculo. Cuando los padres dejamos de hacer, de realizar el rol que el Señor nos ha enseñado, cuando los líderes, cuando los predicadores dejan de realizar el rol que el Señor les ha indicado, estamos claramente desobedeciendo su orden, su mandato, y el resultado no puede ser otra cosa más que algo nefasto. En el versículo 29, al finalizar el capítulo 4 de, de, de Números, que es el capítulo que nos ocupa hoy, al finalizar mm, dice, los contados de ellos fueron 8.580. Imagínense para manejar una empresa de 8.580 personas. Dice, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él, como le fue mandado. Esta gente obedeció al Señor, hizo las cosas conforme el Señor había mandado, y ese es la enseñanza de esta pequeña porción, pero inmensa en profundidad, de la palabra del Señor que nos correspondía hoy. Debemos nosotros, y es una exhortación que debemos hacernos todos, los padres, los líderes, de que de eso que sembremos, si somos padres irresponsables, vamos a tener hijos que no van a cumplir con la responsabilidad de ellos y nosotros con la responsabilidad que el Señor nos asignó. En esa organización que el Señor hizo allí, no vemos que ninguno escurriera el bulto, como decimos en criollo los venezolanos, o que ninguno delegara funciones en otros, sino que cada uno cumplió con sus funciones. También observamos que los hijos de Aarón, estos dos que ofrecieron incienso raro,
cosa extraña, fueron castigados. ¿Por qué? Porque el paso último, el paso terminal con el que se cierra el ciclo, como debe funcionar toda organización y más la organización del Señor, es el control. El Señor no se puede engañar. Él controla su organización perfectamente. Por eso estos que ofrecieron ese incienso raro, ese humo extraño, fueron eliminados, porque el Señor controla su organización. No nos encontremos, hermanos, si descuidamos nuestro trabajo, nuestra formación de padres, y nos convertimos en amigos de nuestros hijos, como dijo una vez el predicador Beto, al convertirnos en amigos de nuestros hijos quedan huérfanos. No nos encontremos en esas situaciones tristes y lamentables de por no obedecer el mandato del Señor, que es ley para nosotros, seamos controlados y no controlados para bien, sino controlados para nuestra propia perdición. Esa es la enseñanza, entre otras, de este capítulo número 4 de Números. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, creador de todas las cosas, creador del universo, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra está llena de sabiduría en cada recodo, en cada línea, en cada versículo, en cada expresión de tu palabra, Señor. Encontramos un inmenso mar de sabiduría que nos guía, nos ayuda a realizar nuestro trabajo, Señor, y que nos conmina a todos nosotros, los hermanos, tus hijos, que en algún momento podamos flaquear o nos apartemos de tu palabra, Señora, que regresemos a ella, donde encontramos la vida eterna, la sabiduría para vivir nuestras vidas y prepararnos para la vida futura. No permita, Señor, nos apartemos de tu camino, que desviemos tus órdenes, tus sagradas órdenes, que son para beneficio nuestro, porque tú eres santo. Nosotros somos los que necesitamos santidad. Bendícenos, Señor. Bendice siempre tu palabra, Señor, que siempre mora en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos aplicarla en nuestra vida diaria, por muy sencillo que sea nuestra labor. Bendice este momento, Señor, y es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, en quien te oramos y te decimos todas estas cosas. Amén. Amén. Y yo no sé quién es el que está grabando, pero que